Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo del tutorial de C++. Bien, ya estamos aquí en el segundo capítulo y bueno, lo que vamos a ver en esta ocasión son los tipos de datos char. Bien, en el capítulo anterior, entre una cosa y otra, se me olvidó explicaros lo de espacios de nombre. Bueno, y que bueno, estamos incluyendo la librería estándar de este modo, con el espacio de nombre. Esto era básicamente para evitarnos tener que estar escribiendo constantemente std. Si no incluimos los espacios de nombre, pues tendríamos que acceder, por ejemplo, al objeto code, incluyendo el objeto std, como lo estamos viendo aquí, y a la función print, por ejemplo, de esta forma, y así con todos los elementos. De todas formas, si lo ejecutáis así, tampoco os va a dar error. Pero bueno, el espacio de nombre es simplemente para evitar eso. De todas formas, vamos a ver la prueba, simplemente vamos a ejecutar y vamos a ver que no ocurre nada. Bien, lo estáis viendo que no ocurre absolutamente nada. Solo es para, bueno, pues simplemente ya tenerla importada y no tener que estar incluyendo std. Ok, bien, pues vamos a ir al código fuente. Este capítulo, nuevo código fuente. Bien, y lo vamos a guardar como char. Que bueno, este es el tipo de datos que vamos a ver en este capítulo. Bien, vamos a pausar la consola. Que bueno, esto ya lo vimos en el capítulo anterior. Bien. Bueno, pues aquí, a diferencia en C++, a diferencia con otros lenguajes como PHP o Python o Perl, pues hay que declarar el tipo de datos. Bueno, uno de ellos es el tipo de datos char, así que lo tenemos que incluir al principio, seguido del nombre que bueno, tendrá esta variable. En este caso, por ejemplo, lo vamos a llamar hola. Bien, y bueno, se le asigna un valor, por ejemplo, hola. Bien, ¿qué ocurre aquí? Bueno, pues en este caso, al ejecutar este programa vamos a obtener un error. Bien, vamos a verlo. De esta forma no debemos de declarar los tipos de datos char. Vamos a verlo. Bien, y bueno, aquí nos está marcando un error. Bien, porque el tipo de datos char realmente consiste en un array de caracteres. Bien, vamos a contar el número de caracteres que tiene hola, la variable hola. 1, 2, 3 y 4. Bien, pues vamos a abrir corchete y cerrarlo. Y vamos a incluir el valor 4. Bien, de esta forma también vamos a obtener un error. Vamos a verlo, aunque realmente tiene 4 caracteres, como vemos aquí. Compilamos y ejecutamos. Bien, volvemos a tener el error. ¿Esto por qué? Bueno, pues lo vamos a comentar aquí al lado. Y bueno, vamos a comentar lo siguiente. Char añade al final del array un carácter nulo, representado con el siguiente carácter, barra invertida 0. Entonces, pues tendremos que incrementar en 1 el valor. En lugar de 4, pues vamos a incluir 5. Y bueno, y de este modo pues va a funcionar correctamente. Bueno, pues simplemente vamos a hacer una salida de datos, que ya vimos en el capítulo anterior, cómo hacerlo a través del objeto code. Bueno, vamos a comentar aquí tipo de datos char. Bien, y bueno, vamos a ejecutar el programa, compilar y ejecutar. Bien, y aquí tenemos el resultado hola. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Como se ha comentado, char se trata realmente de un array que contiene el número de caracteres. Bien, supongamos que queremos acceder a un determinado carácter. Bien, pues podemos acceder indexando, que lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a ver un ejemplo.
ejemplo, GOAT, y vamos a obtener la posición, vamos a acceder al primer carácter, a H. A H le corresponde el índice 0, a O le corresponde el índice 1, a L el índice 2, a A el índice 3, y así pues sucesivamente por cada carácter que contenga. Y vamos a acceder, por ejemplo, en la posición 0 se encuentra el carácter, y accederíamos de la siguiente forma. Accedemos a hola, abrimos corchete, cerramos corchete e ingresamos el index, que en este caso a H le corresponde el 0. Bien, y vamos a ver cómo vamos a obtener la letra H. Ejecutamos, compilar y ejecutar. Bien, y aquí lo podemos ver cómo hemos obtenido el primer elemento de hola, que corresponde a la letra H. Si por ejemplo quisiéramos obtener la última, la A, pues simplemente indexamos 0, 1, 2, 3. A A le corresponde el índice 3. Vamos a ver el ejemplo. Compilar y ejecutar. Y aquí tenemos la A. Bien. Bueno, pues lo vamos a dejar con el índice 0. Bueno, pues ya también sabemos cómo acceder individualmente a los caracteres de un tipo de datos char. Vamos a ver otro ejemplo, por ejemplo, cómo contar los caracteres de un array char. Bien, simplemente vamos a hacer una salida de datos. Por ejemplo, vamos a mostrar la cadena. La cadena en este caso es hola. Y vamos a ver cuántos caracteres tiene hola. Hola contiene el siguiente número de caracteres. Accedemos a la función strlen y incluimos el valor, el tipo de datos char que queremos comprobar, que es hola. Bien, en este caso pues vamos a ver cuántos caracteres tiene hola. Compilar y ejecutar. Y aquí nos muestra que tiene 4 caracteres. Ya que el último, el nulo, no lo cuenta. Bien, podríamos crear también variables del tipo char con una longitud sin longitud definida. Vamos a comentarlo. Caracteres sin longitud definida. Bien, incluimos char, el tipo de datos char. Bien, incluimos un asterisco al principio de la variable y bueno, la vamos a llamar por ejemplo cadena. Bien, y a esta cadena le vamos a asignar pues el siguiente texto: cualquier longitud. Bien, y vamos a hacer una salida de datos. Bien, vamos a ver el ejemplo. Compilamos y ejecutamos el programa nuevamente. Bien, y vemos que no ocurre ningún error. Aquí hemos incluido el texto cualquier longitud, pero podremos incluir cualquier texto. Por ejemplo, con cualquier longitud en... bueno, por ejemplo, más. Cualquier longitud, más. Si compilamos y ejecutamos, pues no va a ocurrir ningún error. Muy bien.
De este modo pues no tenemos que estar indicando el número de caracteres que va a contener. Podemos incluir tantos caracteres como necesite. Ok. Bien, también pues vamos a ver otro ejemplo más. Vamos a ver otro ejemplo más con el tipo de datos char. Bueno, podríamos declarar tantas variables como quisiéramos. Por ejemplo, en una sola línea vamos a declarar una variable 1 con el valor hora. Incluimos una coma y vamos a declarar otra variable llamada variable 2 con el valor mundo y le incluimos un salto de línea. Bien, y bueno, podríamos incluir tantas variables como necesitemos. Vamos a ver el resultado, por ejemplo, con una salida de datos. Bien, pues esto nos va a mostrar el hola mundo. Compilar y ejecutar. Bien, y aquí lo podemos ver. Hola mundo. Bien, una cosa muy importante de las variables es que pueden ir cambiando su valor a lo largo de la ejecución del programa. Por ejemplo, vamos a comentar aquí, cambiando el valor de las variables. Vamos a cambiar el valor de variable 1 y variable 2. Por ejemplo, a variable 1 le vamos a asignar el valor programando con y bueno, a variable 1 y a variable 2 C++ y le incluimos un salto de línea y lo mostramos. Mostramos los nuevos valores de variable 1 y variable 2. Vamos a ejecutar, compilar y ejecutar. Y aquí tenemos el resultado. Hemos cambiado el valor de variable 1 y variable 2. Bien, veamos cómo trabajar con char para la salida de datos. Vamos a comentarlo aquí. Salida de datos. Bien, vamos a declarar una variable sin asignarle un valor. Por ejemplo, el tipo de datos char y se va a llamar, por ejemplo, introduce algo. Y le vamos a asignar una longitud de 256 caracteres. Bien, vamos a mostrar previamente un texto que nos va a solicitar que introduzcamos algo. Introduce algo. Bien, a través del objeto thing que pertenece a la librería iostring, que bueno, está aquí en el header, como podéis ver, pues vamos a realizar una entrada de datos. Con esta función llamada getLine. Bien, incluimos el nombre de la variable, donde vamos a almacenar el valor, introduce algo. Y en el segundo argumento vamos a utilizar esta función para obtener el tamaño del tipo de datos char. Introduce algo. Bien, y finalmente pues vamos a mostrar lo que el usuario ha introducido en la consola, en la línea. Con el valor de introduce algo. Has introducido lo siguiente.
y incluimos la variable introduce algo. Muy bien, vamos a ver el ejemplo. Bien, aquí nos está solicitando introduce algo. Vamos a introducir, por ejemplo, hola mundo. Bien, y aquí hemos obtenido el valor que le hemos asignado a la variable introduce algo, que es del tipo de datos char. En esta línea pues estamos asignándole ese valor a introduce algo. Por ejemplo, cualquier cosa. Y bueno, aquí lo tenemos, cualquier cosa. Has introducido lo siguiente, cualquier cosa. Bien, y bueno, pues aquí hemos visto una serie de aspectos básicos del tipo de datos char, cómo trabajar con este tipo de datos. Y bueno, próximamente más sobre C++. Saludos.